A ver, ¿cómo se construye una nación desde cero? ¿Por dónde se empieza? Pues como en cualquier gran proyecto se necesita un plano, unas reglas del juego claras. Hoy vamos a explorar ese plano maestro, la Constitución, para entender bien qué es, de qué partes se compone y por qué es, sin duda, el documento más importante de un país. Vamos a empezar con una pregunta que, ojo, parece muy simple, pero es que es fundamental. Si tuviéramos delante una página en blanco, ¿cómo diseñaríamos una sociedad entera? ¿Cuáles serían las primerísimas reglas que pondríamos por escrito para que todo funcione? Pues la respuesta es esa. Necesitaríamos un plano maestro, un documento que defina los cimientos, las estructuras y las reglas del juego. Y para un país, ese plano es precisamente su constitución. Hay que pensar en ella como la base sobre la que se levanta todo el edificio social. Entonces, ¿qué es exactamente una constitución en el sentido moderno? Pues, en esencia, es un concepto, digamos, garantista. Nació para plantarle cara al poder absoluto, y lo hizo con un doble objetivo muy claro. Por un lado, organizar el poder del Estado, sí, pero, y esto es lo más importante, ponerle límites para proteger las libertades de cada persona. Y ojo, que esta idea no es de ayer. Esta cita de plena Revolución Francesa lo deja, más claro que el agua. Es una de las expresiones más potentes de lo que busca una constitución. Si no se garantizan los derechos y no se separan los poderes, pues simplemente no se puede hablar de una constitución de verdad. Así de fundamental. Vale, de acuerdo. Si es un plano, ¿qué hay dibujado en él? Vamos a abrirlo para ver su estructura, que tradicionalmente se suele dividir en dos grandes secciones. Por un lado, tenemos la parte dogmática. Pensemos en ella como el corazón filosófico, el porqué de todo el asunto. Aquí se declaran los valores, libertad, justicia, igualdad, y se enumeran los derechos fundamentales. Por el otro, está la parte orgánica, el cómo. Esta ya detalla cómo se organiza el gobierno, qué hace el Parlamento, cuáles son los límites del presidente. En resumen, es la maquinaria del Estado. Pero aquí viene lo más importante, de verdad, y es la relación que hay entre ambas. No son dos trozos aislados y ya está, para nada. La parte orgánica, toda esa maquinaria de poder, existe por una única razón: hacer realidad y proteger los derechos y valores que están en la parte dogmática. La maquinaria siempre está al servicio de los principios. El cómo existe para proteger el por qué. Pero a ver, ¿todo acaba en ese único texto escrito? ¿En ese papel? Pues la realidad jurídica es bastante más compleja, la verdad. El marco constitucional de un país se nutre de varias fuentes, no solo del documento principal. Por lo general, se habla de 4 fuentes principales que, combinadas, forman lo que llamamos el derecho constitucional de un país. Vamos a verlas una por una, que es muy interesante. La primera, y la más importante, es la Constitución escrita. Poner las reglas negro sobre blanco da claridad y seguridad jurídica a todo el mundo. Es la ley de leyes. La gran mayoría de países tienen una, con la famosísima excepción del Reino Unido, cuya constitución no está en un solo documento, sino que es una mezcla de leyes, sentencias judiciales y tradiciones. Luego tenemos la jurisprudencia. Pensemos que los textos constitucionales a menudo tienen décadas o incluso siglos. Son los tribunales los que, al interpretar sus palabras, la mantienen viva. Su trabajo es, de alguna forma, adaptar esos principios a los dilemas de hoy, aclarando qué significan en un mundo que no para de cambiar. Y finalmente están las prácticas no escritas. Por un lado, la costumbre, que nace del comportamiento repetido de las instituciones casi de forma natural con el tiempo. Por otro, las convenciones, que son más como pactos de caballeros, ¿no? Acuerdos políticos sobre cómo actuar donde la ley no dice nada. Ambas son cruciales para que el sistema funcione, aunque normalmente no se pueden reclamar ante un tribunal. Claro, si cada nación tiene su propio plano, es lógico que no todos sean iguales. Existen diferentes estilos arquitectónicos, por así decirlo. Vamos a explorar las principales formas de clasificarlos. Una de las formas más importantes de clasificarlas es según lo difícil que sea modificarlas. Las constituciones flexibles se pueden cambiar como si fueran una ley cualquiera. Las rígidas, que son la mayoría hoy en día, exigen procedimientos especiales y mucho más complicados, como mayorías muy amplias en el Parlamento o incluso un referéndum. Y finalmente están las pétreas, que directamente incluyen cláusulas intocables que está prohibido reformar. Otra forma de verlas es por su originalidad. Algunas fueron auténticas pioneras, como la de Estados Unidos, que creó un modelo casi desde cero. Otras, como la de México de 1917, fueron parcialmente originarias porque introdujeron conceptos totalmente nuevos en su momento, como los derechos sociales. La mayoría, sin embargo, son derivadas, se inspiran en modelos que ya han demostrado que funcionan en otros lugares. Y ahora una clasificación que me parece fascinante. Es la del politólogo Karl Loewenstein. Su pregunta es brutalmente simple. Oye, ¿el plano se corresponde con el edificio que se ha construido de verdad?
Según él, hay 3 tipos. La normativa, que es el ideal, la Constitución funciona y se respeta en la práctica. La nominal, que, bueno, existe en el papel, pero la realidad política o social la ignora bastante. Y finalmente, la semántica, que es puro teatro. Es solo una fachada de legalidad para disfrazar un régimen autoritario. Después de todo este análisis, llegamos a la pregunta del millón. ¿Y por qué debería importarnos tanto este documento? ¿Qué significa en nuestro día a día? Pues mirad, al final una constitución es muchísimo más que un texto legal. Es el pacto fundamental de una sociedad. Es la balanza que consigue equilibrar la necesidad de tener un gobierno que funcione con la protección, que es sagrada, de la libertad individual. Es la línea que define dónde termina el poder del Estado y dónde empiezan los derechos que nadie nos puede quitar. Y nos despedimos con una reflexión, una que queda en el aire. ¿Cómo debemos tratar este plano maestro? ¿Debería ser un ancla inmutable que nos da estabilidad a lo largo del tiempo? ¿O debería ser un documento vivo que respire y se adapte a los valores de cada nueva generación? No hay una respuesta fácil, para nada, pero en el equilibrio entre esas dos ideas se juega constantemente el futuro de cualquier nación. Gracias por habernos acompañado